una variable relacionada a la percepción visual y es el ritmo. ¿Sí? Acuérdense que todas estas variables tienen el objetivo primordial de ordenar y organizar una estructura. Comencemos a definir ritmo. Cuando hablamos de ritmo, inmediatamente podemos asociar la palabra ritmo, acá, entre arquitectos, con los conceptos de movimiento, de repetición y de organización visual. El ritmo lo que nos permite, por un razonamiento que lo hace de manera automática el cerebro, es organizar e identificar rápidamente cuando existe un ritmo y poder tener un menor consumo de energía en la decodificación o en la interpretación de una composición arquitectónica, de una composición visual o de una composición artística, cualquier fuera de ella, hasta de música. ¿Por qué decimos que es un movimiento? Es un movimiento virtual provocado a través de la percepción de elementos e intervalos. En un ritmo, cualquiera fuese el ritmo, siempre hay elementos que existen e intervalos, que la vamos a llamar intervalos o pausa o la ausencia del elemento. La repetición es una sucesión repetitiva de 3 o más unidades rítmicas a lo largo de un espacio determinado. Ya vamos a ver con detenimiento qué son las unidades rítmicas y por qué es importante la repetición de esas mínimas 3 unidades rítmicas. Y la organización visual es una organización visual que permite una comprensión rápida y un ahorro de energía, que es lo que les acabo de decir. Es lo más importante, es el objetivo más importante de apelar al ritmo. Que ustedes puedan expresar en síntesis y estructurar rápidamente cualquier organización, cualquier composición. ¿Cuáles son los componentes del ritmo? La unidad rítmica y los intervalos. No existe ritmo si no hay una unidad rítmica que se pueda percibir e identificar y tampoco si hay intervalos que la separen. Primera condición. Segunda condición, para que exista el ritmo, tiene que haber al menos a lo largo de un espacio determinado una sucesión repetitiva de 3 o más unidades rítmicas. Eso es condición sine qua non para que exista ritmo. Si no hay 3 o más unidades rítmicas, no existe ritmo. Esta imagen, que se replica 4 veces iguales, la vamos a denominar la unidad rítmica. Y el espacio que la separa a las imágenes que son exactamente iguales en esta composición específica, la vamos a denominar los intervalos. ¿Está claro qué es un intervalo y qué es una unidad rítmica? Bien. ¿Y está claro cuáles son las cantidades de unidades rítmicas que tienen que existir para que el ritmo se comience a percibir como ritmo? Bien. ¿Me frenan si hay alguna duda? Vamos a ver la existencia de las 3 unidades rítmicas, ¿sí? Y los intervalos. Más adelante, en los tipos y la tipología de ritmo, vamos a ver que las unidades rítmicas, no en cantidad mínima, sino en cualidad, así también los intervalos, van a variar, lo que nos va a derivar a un tipo distinto de ritmo, a una tipología diferente. Pero acá están las 3 unidades rítmicas mínimas e indispensables con sus intervalos para que exista el ritmo. Comencemos a ver las tipologías. Ritmo simple, donde en cada imagen que vamos a definir la tipología de ritmo, vamos a utilizar la misma unidad rítmica y el mismo intervalo para que ustedes se puedan familiarizar rápido con el concepto. ¿Está claro? Siempre cada imagen va a tener el ejemplo de las unidades rítmicas que vimos aquí. ¿Cuándo es simple el ritmo? Cuando la repetición de los intervalos y de las unidades son las mismas. Vamos a ver los ejemplos arquitectónicos. Vemos a la unidad rítmica, la vamos a denominar como el conjunto de columnas y vigas, ¿sí? Y a los intervalos, que se lo ven
mejor reflejados en las sombras, en los espacios de luz, el intervalo va a ser el vacío. Podemos percibir que la separación entre las columnas y las vigas son las mismas, a pesar de que la deformación del ojo humano en la perspectiva produce esa disminución de tamaño, pero podemos percibir que hay una secuencia rítmica simple, ¿o no? Sí. Gracias. No, sí. Tenés prohibido contestar, vos no puedes contestar. Observen esta imagen, absorban contenidos y definan la organización rítmica simple. Tómense en 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y les muestro. Ven, una vez que se ha determinado la unidad rítmica, ¿sí?, con el elemento que se va a repetir, después puedo ver cómo se puede repetir horizontal y vertical y a veces hasta en diagonal. Pero la repetición es la misma. Siempre es el mismo intervalo, siempre es la misma unidad rítmica. En este caso, en la arquitectura y en este caso, el intervalo no es un vacío. El intervalo es otro elemento arquitectónico que se repite, pero que se diferencia por sus cualidades intrínsecas del elemento que determino como la unidad rítmica. ¿Entienden? O sea, el intervalo en la arquitectura no siempre es el vacío, no siempre es la ausencia. Digamos, este ejemplo es una galería, un museo en Estados Unidos en honor a las víctimas que sufren al día de hoy por la discriminación racial. Por esa razón, todo el cielo raso hace homenaje a las armas de las personas negras muertas a lo largo de la historia de Estados Unidos y del mundo, y cada una de estas lápidas de madera que cuelgan organizadas rítmicamente con un ritmo simple tiene el nombre de cada uno de ellos. Entonces ven cómo en el cielo raso de esta arquitectura se va a ver el techo. Sí. Bueno, paró. Organización rítmica en cielo raso. Recién la vimos en fachada, en una vista, en cielo raso. Ahora vemos en otras fachadas de edificios cualquiera, ¿sí? Un golpe más y me voy a hablar. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, más ejemplos de organizaciones rítmicas a través del ritmo simple. Otra tipología de ritmo, el alterno. El alterno es uno de los ritmos más difíciles de interpretar, de reconocer, de decodificar, de advertir o de percibir. Llámenlo como quieran. Es muy difícil porque hay una alternancia, hay una diferencia, pero de manera secuenciada. Por eso se alterna. Esa alternancia se da en la repetición, ya sea de los intervalos o de las unidades rítmicas. Vemos en esta organización rítmica que ahora la coloqué de manera vertical. La unidad rítmica es esta. ¿Cuántas veces se repite? 3. Hay 3 unidades rítmicas iguales, ¿sí? Pero acá hay 2 elementos que no llegan a componer un ritmo, pero permiten la alternancia rítmica, ¿sí? Incorporan una imagen más y permiten que el ritmo sea percibido gracias a esa alternancia de la unidad. Acá la podemos ver, vemos conjuntos de doble unidad rítmica, pero el intervalo difiere en cada una de ellas. Por eso es que en imagen ya es difícil de interpretar rápidamente. Imagínense en ejemplos arquitectónicos, no solamente identificarlos, sino aplicarlos. Aplicarlos también es complejo. Bueno, es la riqueza que tiene el ritmo alterno. Vamos a ver ejemplos ahora de ritmos alternos. Alternancia en los elementos. ¿Por qué hay alternancia en los elementos? Porque acá, en esta fotografía de esta maqueta, vemos cómo los pórticos estos que tienen una configuración curva en la abertura, cada uno de los pórticos va disminuyendo su tamaño. Quiere decir que un pórtico respecto al otro es distinto. No así los intervalos. Entonces acá hay una alternancia en el elemento y no en el intervalo. O sea, en la unidad rítmica. Veamos este caso. Traten de reconocer en este ejemplo arquitectónico
dónde está la diferencia o la alternancia en el elemento. Se los muestro. Ese es el elemento. Podría haber sido cualquier otro, pero tomamos ese como referencia. Y vemos cómo se repite. Los intervalos son los mismos, pero el elemento va modificando su configuración, su posición, su contorno. O sea, son cualidades que va modificando. Tenemos otra organización rítmica alterna también, que es horizontal. ¿Sí? Vamos a este ejemplo también del elemento. Traten de identificar un elemento dentro de esta fachada que ustedes determinen como unidad rítmica. El elemento de la unidad rítmica. Les muestro. Tomemos ese como referencia y veamos cómo se repite. ¿Por qué es alterno? Los intervalos son los mismos, pero el elemento va cambiando. En algunos lugares el elemento desaparece, parece imperceptible, o sea, no tiene materialidad, como en este caso. ¿Sí? En otro la tiene de otra textura, ¿sí? Vuelve a tener otra materialidad, y así sucesivamente. Entonces, es difícil de percibir, pero existe la alternancia rítmica. ¿Y por qué existe? Porque rápidamente puedo interpretar la imagen, no me cuesta. La absorción de energía sigue siendo mínima versus otras cuando el ritmo no existe. Ya vamos a ver ejemplos más complejos. Esta es una obra de arquitectura de Vic Bildt, que es un estudio de arquitectura que hoy está muy en boga, se está hablando mucho de ellos. Bjarke Ingels es el fundador de Vic Bildt y es uno de los ejemplos emblemáticos que él ya tiene construido, ¿no? Con todo su equipo. Veamos lo difícil que es reconocer la alternancia en el intervalo. Esta es una fotografía del edificio construido. Pueden ver los elementos y los intervalos, y acá cómo va cambiando la secuencia rítmica en el intervalo. O sea, cuesta mucho más reconocerlo. No en toda la composición está presente el ritmo alterno, pero existe. Veamos este otro ejemplo. Tómense en el tiempo, que es más difícil, pero es entretenido a la vez. Reconozcamos una unidad rítmica, el elemento que se va a repetir, y cómo va variando ese elemento. Ahí viene el elemento y el intervalo. Pero no solo el elemento varía, sino también el intervalo. En este caso, en esta composición rítmica, la alternancia se da en los dos elementos, en los dos factores del ritmo, tanto en el elemento, en la unidad rítmica, como en el intervalo. Acá sucede exactamente lo mismo. Tratemos de reconocer cómo la alternancia es en el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Bueno, los ayudo un poco. Existe la organización rítmica que me permite reconocer rápidamente, identificar rápidamente los elementos, pero caracterizarla o estructurarla dentro de una tipología es más difícil aún. Pasemos ahora a la tipología de ritmo progresivo. ¿Sí? Acá existe variación creciente o decreciente del elemento o del intervalo. Acá en este modelo tridimensional vemos cómo el elemento va variando, va rotando su posición y va aumentando su tamaño. Acá el intervalo es mínimo. El intervalo es producido por quizás el espesor de un cartón, ¿sí? El espesor del material que constituye todo ese elemento volumétrico, pero existe el intervalo. Veamos en las imágenes bidimensionales. Vemos cómo acá la unidad rítmica va aumentando su tamaño con intervalos iguales. Y acá vemos cómo la unidad rítmica es la misma, pero el intervalo va aumentando su tamaño. ¿Sí? Ese es el ritmo progresivo. Ejemplos de ritmos progresivos en la arquitectura. Reconozcamos la unidad rítmica y cómo va aumentando su tamaño y cantidad, porque también la cantidad, no solo el tamaño, ya sea de la unidad o del intervalo, puede variar en el progresivo. Acá es indiscutible que hay una repetición, ¿cierto? Si hay una repetición,
hay una organización rítmica. Y es progresiva si es que sabemos identificar la unidad rítmica. Lo difícil para ustedes, para los arquitectos, sobre todo a la hora de rendir un examen, es identificar la unidad rítmica o el intervalo. Vamos a ver acá por qué decimos que el intervalo es el creciente. Determinemos cuál es la unidad y cuál es el intervalo. Si la unidad es el material de color rojo y el intervalo es el material transparente, entonces el que va decreciendo en su tamaño a medida que se prolonga es el intervalo. Esta es una obra de arquitectura de un estudio portugués, Aires Mateus, muy bueno, es excelente para que lo tengan en cuenta y lo estudien. Con este ejemplo vamos a ver el ritmo compuesto. El ritmo compuesto es lo que denominamos también como cadena rítmica. Es la sumatoria de los ritmos que estamos viendo hasta ahora. Pueden ser la sumatoria de dos ritmos simples, un ritmo simple con un ritmo alterno, sumatoria de ritmos alternos, sumatoria de ritmos progresivos con alternos, en definitiva, sumatoria de distintos ritmos. Ese es el ritmo compuesto o cadena rítmica. Veamos que acá hay una sumatoria de ritmos simples, ¿sí?, multiplicado por 3, y ritmos alternos también. Entonces, esta cadena rítmica está dada por ritmos simples y ritmos alternos. Analicemos este ejemplo con más detenimiento. Tratemos de identificar cuál va a ser la unidad. Veamos que la unidad en la parte superior, en la parte inferior, en la parte intermedia y en la parte inferior son distintas las tres. ¿Cómo se repiten? Se repiten de forma distinta, horizontalmente, pero de manera distinta. Arriba tenemos una organización rítmica simple. Abajo, ¿qué organización rítmica tenemos? No digo nada. No. Progresiva. Y acá. La clase recién comienza, chicos. Despierten. ¿Perdón? Progresivo también. Si esta es la unidad rítmica, ¿qué es lo que va pasando con cada una de las unidades rítmicas? Va aumentando su tamaño. Entonces, progresivamente se organizan y va aumentando su tamaño de manera progresiva, pero se repite. Veamos esto, que es un dolor de cabeza. ¿Existe? Existe. ¿Hay una organización rítmica? Sí la hay. Piensen, determínenla. Estamos hablando de que acá hay una organización, hay una cadena rítmica, hay varios ritmos. Los ritmos no son solo horizontales, pueden ser verticales. ¿Os ayuda un poco? Ahí tienen en color, mejor con el cursor, ¿sí? Ven el color verde, el color verde, el color verde, ven el rojo, ¿sí?, y el amarillo. La separación que hay entre cada uno de los colores es simple, pero la sucesión de distintos, la repetición de distintas unidades rítmicas es lo que nos da la cadena rítmica. Hay una repetición en una sola línea de distintos ritmos simples. ¿Entienden? Sí. Pero hay más. No termina ahí. Este arquitecto dijo: voy a seguir componiendo la fachada de este edificio que tiene toda una piel curva, con un montón de aventanamientos, con una cadena rítmica. Veamos qué otra cosa había. Tómense 10 segundos para pensar y reconocer otra. Son preguntas de examen. Ahí tienen. O sea que no son solamente elementos aislados, son agrupaciones de elementos, lo que lo hace más difícil de identificar el ritmo, pero a la vez es más rico trabajar con ritmo. Todos estos condimentos que nosotros le damos ahora, todos estos conceptos, es para que ustedes, relación de figuración, tipos de ritmo, estructuras, tramas estructurales, implícitas, explícitas, ¿qué más? ¿Qué otros conceptos vieron? Hasta acá, con nosotros. Tramas, ritmos,
equilibrios, pesos visuales. Todos estos conceptos sirven para que ustedes los apliquen en diseño, en la cátedra de diseño. La cátedra de diseño y la cátedra de medio de expresión, como la de sistema de representación, se retroalimentan. ¿Qué significa esto? Que las tres soportan el contenido más importante de ustedes en lo teórico y en lo práctico. Si ustedes le dan más importancia a una, falla la otra, porque se retroalimentan entre sí. Si ustedes no tienen estos conceptos en claro, entendidos y aprendidos, no los pueden aplicar en diseño. Si el diseño no tiene los conceptos claros de espacialidad y funcionalidad, no lo pueden aplicar acá tampoco. Y ni hablar de sistemas de representación donde tienen que expresar gráficamente, bidimensional y tridimensionalmente. Si no saben manejar esos recursos, tampoco pueden aplicarlos en la cátedra de diseño y en la cátedra de medio de expresión. Por eso es que estos conceptos no son aislados, forman parte de una retroalimentación entre distintas cátedras, con distintos docentes, con distintos criterios, pero todo tiene un porqué. ¿Puedo hacer una pregunta a los chicos? No. Sí, claro. Digo, ahí para que practiquen un poco, ¿podrían decirme cuál es el ritmo horizontal, que se expresa de manera horizontal, y al menos uno de los verticales, de los que no dijo el profe? Para que vayan pensando, razonando. Sí. Lo limpio. El vertical es ese que está allá, que no. Pero te lo tienen que decir en voz alta, ¿cómo lo van a mostrar? Sí. Bueno, ¿alguien sabe? Viste que está acá el rectángulo y círculo en la primera fila. Tiene un ritmo. Tomar el cursor. Tenés que apretar, presionar. Ese no. Presionar el botón Ese de- no. Acá hay un rectángulo y círculo. Pero después en forma horizontal también hay. El cursor se desenlaza. Esa sería No estamos viendo nada. y también horizontal o creo que O sea, analizaste el ritmo autónomo vertical. sí. Bien. ¿Está bien, José? Está viendo otro ritmo, pero sí. ¿Sí? Y es horizontal ahí cada uno lo Bueno, porque vos ahí, en tu definición, estás suponiendo que existen más unidades rítmicas similares. Acordate que la ¿Viste en esos círculos grandes? Ahí también tenemos ritmo, mira, en esa fila vertical y en la de arriba Para que también exista ritmo tenemos tiene que círculos haber grandes. mínimo tres unidades Hay rítmicas. un ritmo simple, horizontal, muy evidente. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Querés? Seguimos. ¿Cuál? ¿Cuál es? El de la. Bueno, había unas Ahora ventanas, 3 hojas de ventana. Uf, qué dolor de cabeza, ¿no? Los ayudo y les digo dónde tienen que reconocerlo. En la hoja de Ahí tienen. ventana. En ese sector tienen que reconocerlo. Ese intervalo es el marco. Ahí la tan evidente, tan nadie. Ahí lo tienen. Este tema me gusta. ¿Sí? ¿Alguna duda de la cadena rítmica? Es difícil de interpretarlo, pero sí. Vamos a ver ahora tres imágenes rápidamente de la combinación maravillosa de la trama estructural explícita, geométrica, regular o irregular o libre, y la fusión con el ritmo. Como la envolvente de esta escalera es la fusión de una organización rítmica y una trama. ¿Por qué? Porque una trama estructural no es ni más ni menos que una repetición rítmica de líneas verticales o horizontales. ¿Recuerdan la teoría? Bueno, si ustedes a esa repetición de líneas verticales o horizontales van cambiando su distancia, van a ir cambiando la organización rítmica, pero siempre va a estar relacionada a un ritmo. Entonces está presente la trama y el ritmo como si fuesen inseparables. Entonces cuando ustedes pueden definir esta escalera, la envolvente de esta escalera, pueden decir de ahora en más, me gusta. ¿Por qué te gusta? Y porque me gusta porque es bonito. ¿Y por qué es bonito? Y porque me gusta la madera.
pero conceptualmente ya tienen definiciones para poder criticar, ya tienen conceptos, ¿sí? Ya tienen conocimiento para poder hablar arquitectónicamente de una escalera o de cómo está revestida una escalera. Vamos a dos ejemplos del arquitecto también, es un arquitecto viejo, ya diseñaba, ya más viejo que yo, Kengo Kuma se llama este arquitecto. Fíjense cómo trabaja en la piel de un edificio, de dos edificios distintos. Este es conocido como el edificio La Ralladora de Queso, así se llama, vulgarmente conocido así. O sea, es un hito en Asia. Y esto no recuerdo cómo se llama, pero también es Kengo Kuma, K-K-A, Kaka. Así se abrevia el estudio, para que lo reconozcan. Lo buscan como doble K y A, Kaka. Como la caca, pero nada más que como un caca. Díganme si no es maravilloso. O sea, no pueden ver desde la distancia esto. Pero es extraordinaria la secuencia rítmica que tiene esta piel. Entonces está presente la trama y la organización rítmica a niveles elevadísimos. Por eso son estudios de arquitectura reconocidos a nivel mundial. Ahora vamos a pasar a la última variable de la percepción, que es la relación que existe entre la figura y su fondo. Vamos a definir figura y fondo. La relación figura y fondo define que nuestro cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo, como individuo que estoy parado acá, no me mimetizo con la pantalla, no desaparezco. ¿Sí? O sea que yo soy la figura y esto es el fondo. Su cerebro no puede interpretar ambas cosas en simultáneo. Por eso existe una relación, una diferencia entre la figura y su fondo. Parecen conceptos sencillos, pero no lo son cuando los aplicamos a arquitectura o a las artes visuales. La función de la experiencia y los intereses del observador, de acuerdo a eso, aparecerá en su mente un elemento como figura y otro como fondo, o viceversa. Eso está ligado directamente con los conocimientos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Los conocimientos buenos y malos, académicos y no académicos. Las condiciones que forman parte del ser humano, las limitantes que forman parte del ser humano, las habilidades que forman parte del cerebro del ser humano, tanto del hemisferio derecho como del izquierdo, no importa. O sea, pero todo ese conjunto de cualidades del ser humano lleva a que para algunos de nosotros el fondo pueda ser percibido como figura, cuando para otros es al revés. Y es como discutir sobre religiones, ¿sí? Lo que para mí es la realidad es una sola. La realidad existe por sí misma y es indiscutible el concepto de realidad. Lo que difiere es la interpretación de la realidad de cada uno, ¿sí? Es lo mismo en figura y fondo. O sea que parecen ser conceptos muy banales cuando lo aplicamos en una lámina, dibujamos una fachada y un cerro por detrás de color verde. Relación figura y fondo estamos diciendo. Contrasta la figura, que es la fachada, con su fondo. Sí, obvio. Pero la relación figura y fondo es mucho más profunda y se utiliza en la arquitectura de formas mucho más agudas y complejas. Por eso es un recurso arquitectónico. Tanto la figura como el fondo son partes de un conjunto. Entonces se pueden definir como un binomio. Nunca van a estar separados. Siempre trabajan y operan de manera conjunta. Por eso son un binomio. Los criterios de figura y fondo no son conceptos, son criterios. Criterios aplicables. Son reversibilidad, el degradé y la fragmentación. Y lo vamos a ver a lo largo de la clase en la composición gráfica, a los tres criterios, y en la arquitectura. Nunca puede faltar el ejemplo arquitectónico en cualquier concepto que les demos nosotros. Siempre va a estar presente la arquitectura. Y al final vamos a ver el derivado de los criterios de la relación a figura y fondo, que se denominan ilusiones ópticas. Y variables de las ilusiones ópticas
la vamos a ver enseguida. Empecemos con la figura y el fondo en la composición gráfica. ¿Sí? Como bien les expliqué acá, los criterios aplicados acá.